Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 9 de marzo y seguimos en nuestro devocional viendo la palabra en Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. El título del devocional de hoy es La parábola del Padre misericordioso y justo. Para muchos conocen el pasaje de hoy como la parábola de los labradores malvados. Y sí es cierto que estos labradores que representan a los líderes religiosos judíos son malvados. Ellos rechazan la autoridad de Cristo Jesús y en fin ellos rechazan a Dios, no entienden el corazón de Dios. Pero yo creo que la parábola de hoy habla más de la paciencia del Padre, de Dios, que Él tiene con los líderes religiosos judíos. Y al fin, cuando ellos siguen rechazando y rechazando, Dios muestra su justicia. Vamos a ver la palabra en Mateo 21, versículos 33 al 46. Dice la palabra así: los labradores malvados. Acuérdense entonces que en el pasaje de ayer Jesús le da un golpe fuerte a los líderes religiosos y sigue con otra parábola. Dice la palabra de Dios aquí: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces en el pasaje de ayer vimos que Jesús le dice claramente a los fariseos, los escribas, a los sacerdotes, que las prostitutas y los publicanos se arrepintieron la predicación de Juan y entran al cielo antes de ellos. Entonces Jesús les está atacando claramente a los líderes religiosos y está atacando que su autosuficiencia, su orgullo, su manera de pensar, que ellos creen que a través de sus propias obras pueden llegar a ganarse el favor de Dios, que pueden verdaderamente ser justos y obedecer la palabra. Ellos no son humildes, ellos no reconocen que son pecadores y necesitan a un Salvador. Entonces Jesús aquí les da otra parábola. Dice: mire todo lo que Dios ha hecho contigo, el pueblo de Israel. Ahora, aquí la viña es el pueblo de Israel y el Padre dice aquí: plantó la viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, el Padre aquí, o Dios, trabajó para que Israel estuviera en una situación ideal para dar fruto. Dios los eligió desde el principio, Dios los guió, los sacó de la esclavitud en Egipto, los alimentó en el desierto, les dio la tierra prometida, les permitió edificar el templo. Dios tuvo comunión, una comunión íntima con ellos. Entonces no era mucho esperar algún fruto de este pueblo, que glorificaran a Dios de alguna manera. Sigue en el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces aquí los siervos que son enviados a los labradores son los profetas del Antiguo Testamento. Y tristemente los líderes religiosos y el pueblo de Israel, en vez de responder en humildad, en gratitud, en una vida santa entregada a Dios, golpean y hasta matan a los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron gran persecución. No traían palabra de juicio, no fueron recibidos. Dice la palabra en el versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Algunos piensan que el primer grupo de siervos fueron los profetas mayores y luego los profetas menores que encontramos en el versículo 36. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, en su paciencia, en vez de destruirlos inmediatamente, les da oportunidades para escuchar la palabra y arrepentirse. Dios es paciente, compasivo, misericordioso con su pueblo y con los líderes. Envía a otros siervos y aún así hicieron con ellos de la misma manera. Los golpearon, los mataron, los apedrearon.
Vemos aquí el amor del Padre, dice en el versículo 37. Y la verdad, si esto fuera una historia real, diríamos, no, este padre está loco. O sea, ningún padre, después de ver cómo tratan a sus siervos, enviaría a su propio hijo. Pero Dios es un padre misericordioso. Dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. O sea, esta vez sí le van a hacer caso. Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús obviamente está hablando de sí mismo. Él es el Hijo de Dios que ha llegado. Y les dice a estos líderes religiosos, ok, si estos labradores malvados matan al Hijo, ¿cómo va a responder el Padre? ¿Qué les va a hacer a aquellos labradores malvados? Y ellos dan la respuesta correcta, sin saber que ellos mismos son esos labradores malvados, que ellos están buscando matar a Jesús. Y aún con esto, ellos saben que Jesús le está hablando a ellos y lo odian. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Este no es Jesús hablando. Estos son los líderes religiosos que está hablando. Están hablando de que Dios, el Padre, será justo. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La palabra de Isaías habla sobre esta roca, esta piedra, igual al Salmo 118. Y Jesús está diciendo que Él es la piedra del ángulo, cabeza del ángulo, que es rechazado por los líderes religiosos, pero que Dios Padre exaltará. Y sigue la palabra. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ustedes son estos labradores malvados. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí pueden ser los gentiles o pueden ser otros judíos que reconocen a Jesucristo como el Mesías y responden en arrepentimiento y fe. Dice en el versículo 44, aquí el juicio de Dios. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En otras palabras, los que se oponen a esta piedra angular serán destruidos. Y aquí dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. La piedra angular se ponía en la esquina, encima de la esquina, y si uno anda por encima del techo, por ejemplo, y cae, pues cae del techo y se puede lesionar, pero también esa piedra angular puede caerse sobre las personas que andan por debajo del edificio. Así que lo que quiere decir la palabra es que cualquier persona que se mete con esta piedra angular va a ser destruida. Y vemos que tristemente por el rechazo de Jesucristo se cumplió esta palabra de Jesús. El templo religioso de los judíos empezó a decaer espiritualmente en los años 30 después de Jesús, y ya en el año 70 después de Jesús fue destruido el templo. Sigue la palabra en el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ellos. Y aún así no reaccionan. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Tengo la palabra de ayer donde Jesús dice, ustedes no temen a Dios, no respondieron a la predicación de Juan. Temen más a la gente y lo que dirán ellos y pensarán de ustedes que lo que dice Dios. Igual aquí, pero al buscar cómo echarle mano temían a Dios, no, al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vemos el tremendo temor al hombre que tenían estos líderes religiosos, que temen más al pueblo que a Dios. Y tristemente, este temor al hombre y falta de respeto y reverencia a Dios los lleva a matar a Jesús y al fin a su destrucción.
Es que oremos para empezar el día de hoy. Oh Señor, gracias que eres un Padre misericordioso, pero también sabemos que eres un Dios justo y que destruyes a los que se oponen a ti, a tu palabra, al Evangelio, a Jesucristo. Ayúdanos a gozarnos en tu misericordia, tu paciencia y compasión, pero también en tu justicia, que eres un juez justo, un Padre bueno. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para el culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.